¿Cuál es ese tiempo para perdonar y cuál es la razón de ello? El tiempo para perdonar es antes de la puesta del sol. Muy interesante. Hay puesta de sol cada 24 horas. El Señor quiere que tú postergues el perdón lo máximo 24 horas. ¿No quieres que te endurezcas más? ¿No? El Señor utilizó la comparación del sol con un propósito redentivo. Porque la tendencia del hombre es endurecerse. La tendencia del hombre es no perdonar, no humillarse. La tendencia de esta condición caída es hacer todo lo contrario de la voluntad divina. El Señor quisiera que nuestro perdón fuera un anticipo a nuestros hechos de transgresión. Pero como eso no es posible, el Señor ha abierto el margen para que antes de la puesta del sol nosotros podamos arrepentirnos. El Señor sabe, Él puso un plazo largo antes de la puesta del sol. Él sabe lo que eso implica y lo que eso permite, porque el endurecimiento de la conciencia nos lleva, sin darnos cuenta, al pecado imperdonable. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros caigamos en el pecado, en el estado del pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Impedir que yo me arrepienta. Obstaculizar yo mi orgullo, que mi orgullo impida que yo me arrepienta y que yo pida perdón y que yo sea justificado. El cielo ha hecho el plan para arrepentirnos. El cielo ha hecho el plan de la confesión. El cielo ha hecho el plan de la humillación. Ha favorecido todo este plan con su Santo Espíritu, con el propósito de santificar tu vida, de santificar nuestras vidas y llevarnos a la victoria plena sobre el pecado. El enemigo ha querido que eso se postergue y que eso no suceda. Y ese es parte de este conflicto entre el bien y el mal. Y por eso la Escritura tiene un plazo. La Escritura habla antes de la puesta del sol. El Señor en su misericordia coloca ese plazo para hacerte a ti sensible, hacerte a mí consciente de la importancia de que nosotros vayamos a la cama perdonados. Que nosotros vayamos a la cama a dormir sin culpa. La culpa es la herramienta que utiliza Satanás en manera poderosa para arruinar la paz, arruinar la mente, arruinar la conciencia y permitir que nosotros nos posterguemos y caminemos hacia el pecado imperdonable. Y por eso el Señor ruega, suplica, coloca ese plazo de que tan pronto, lo más rápido que nosotros hagamos de cometer una falta, lo más pronto que se debe hacer nuestro arrepentimiento. Es interesante que antes de nosotros cometer cualquier pecado, el Espíritu Santo habla a la conciencia, nos da temor, nos da una sensibilidad especial y nos recuerda que la senda del pecado es negativa, que no pequemos, que no hagamos el mal. Pero si finalmente nosotros terminamos haciendo el mal,
entonces nos da un plazo y nos dice que antes de la puesta del sol, perdonemos. Que nosotros vayamos a la cama perdonados y no con esa carga mental, con esa lucha mental, con esa conciencia que me acusa que algo he hecho mal. El plan de salvación, hermanos, el plan de redención del Señor, su misericordia, es demasiado maravilloso, porque ha hecho todo lo posible, porque tú y yo nos rindamos, seamos redimidos, seamos reconciliados, estemos en paz y estemos en armonía con Él. El plan de redención, que es el plan de amor, lo que el Señor ha querido hacer es salvarnos, restaurarnos, dejarnos sin culpa. La tragedia más terrible del hombre es la culpabilidad. El enemigo ha querido a nosotros cancelar la culpa. Y el Señor ya ha mostrado un plan completamente diferente al plan del Señor. El plan del Señor para manejar la culpa es el perdón. Y el primero que perdona es el Señor. Y el que ha abierto el canal del perdón y de justificación por la fe es el Señor. Resistirnos a eso es porque nuestro orgullo se interpone. Y nuestro orgullo es el que se interpone al plan de la redención. Y por eso el Señor trabaja con su espíritu en ruego, en súplica. Todo el tiempo el Espíritu Santo está suplicando, está pidiéndome a mí, perdona, humíllate, perdona, y vas a tener paz. La tendencia del pecado es no perdonar y no humillarme. La tendencia y el ruego del Señor es perdona, humíllate, ríndete, confiesa tu mal y tú vas a recibir paz y vas a recibir contentamiento y vas a ser restaurado. Y el ser humano está en esa lucha. ¿Acepto la influencia del Señor o acepto la influencia del mal, que no perdone? Y todos nosotros estamos en esa lucha. Y el Espíritu Santo está dispuesto a ir la segunda y tercera milla con el propósito de que tú experimentes el descanso. Y por eso la Escritura dice, aprovechemos la puesta del sol. Antes de la puesta del sol, pide perdón. Es interesante. ¿Por qué antes de la puesta del sol? Porque el Señor quiere que durmamos en paz. Porque un resentimiento, una ofensa allá interior es una tortura que el enemigo va a utilizar para endurecernos. Y que el Señor no quiere que nuestro corazón se endurezca, sino que nuestro corazón se humille, se rinda, reconozca para tener paz. El ser humano puede vivir en paz con Dios, consigo mismo, con su semejante, si acepta el plan del perdón. El plan del enemigo es que no perdone, sino que me enorgullezca, que me haga suficiente, que me crea más que el otro y así me destruye. Son el campo opuesto. El uno, el del perdón, y el otro, el de no humillarme, no rendirme, sino del orgullo. Y finalmente, yo tengo que elegir qué camino escojo, si el del Espíritu Santo o el del maligno. Y ahí está lo que Jesús concluyó, hablando de los pecados, y dijo que había un pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El que yo atente en contra del Espíritu Santo, que es el instrumento omnipotente delegado para beneficio mío, de que yo me humille, de que yo me rinda y que yo sea salvo. Si yo rechazo la influencia del Espíritu Santo,
quedó en mi condición y rechazó la opción de salvación. Por eso es que el Señor dice que el Espíritu Santo hay que obedecerlo. Y el Espíritu Santo trabaja en manera imperceptible, en manera sensible, en manera sutil y en manera muy directa. El Espíritu Santo trabaja y no me deja tranquilo, no me deja sin preocupación, no me deja sin circunstancias inestables, porque me inquieta, me inquieta y me inquieta y me ruega y me suplica hasta que yo me rinda y arregle las cosas pidiendo perdón. Es la obra asombrosa del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se humille conmigo y me ruegue, y me ruegue, y me ruegue, y me ruegue 70 veces 7 para salvarme. Es un trabajo increíble. Que el Espíritu Santo se humille al lado mío, rogándome, suplicándome, pide perdón, y yo en contra de la omnipotencia del Espíritu Santo. Por eso es que la Escritura, Jesús dijo que el pecado imperdonable era el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué más puedo hacer yo? De rogar y rogar, años rogando, suplicando, hasta que finalmente quedo endurecido, quedo como una roca y no siento más nada, sino complacencia en el pecado, empedernido. Trágico. Nadie tiene por qué perderse. El cielo ha hecho todo lo posible porque el pecador se arrepienta y sea redimido. ¿El perdón sana? Oh, el perdón. Perdón es vida. Wow. Como dice el salmista y Proverbios, el espíritu triste seca los huesos. La tristeza, la melancolía, el rencor, el resentimiento son mortales. Hasta artritis pueden producir. Hay mucha artritis de la gente, mucho reumatismo, que la causa de eso es no han perdonado. Tiene un enemigo que no han perdonado. Este cuerpo es una maravilla, es un misterio. El bien le da victoria, le da fortaleza, le da paz y le da salud. El mal lo descompone. El mal lo enferma. Hasta cáncer le puede dar y destruirlo por no pedir perdón. Porque el orgullo humano, ese misterio del orgullo, no pedir perdón, no bajarme, no humillarme, no pedir perdón. No, es vida. Una persona que pide perdón resucita, es nueva vida. Qué bendición. El ser humano no fue creado para llevar culpa. La culpa es muerte. La culpa nos destruye. Y el mecanismo de la culpa es el perdón. Y es gratis. No cuesta nada pedir perdón. Pero el orgullo humano, la tremenda tanca, ¿no? ¿Humillarme yo? No. Que el otro venga, que el otro venga. Tremendo. El orgullo humano, que es lo opuesto a la experiencia salvífica. ¿Qué diferente sería el mundo si aceptáramos el perdón de Dios? ¡Wow! ¡Wow! Sería el cielo. Esto sería el cielo.